Buenas, soy Isabel Amador, graduada en Multimedia y he ganado el premio Innovación UCV al mejor TFG. Realmente encontré la carrera de Multimedia después de dejarme el camino de biotecnología y de estudiar biología y todo eso, porque realmente pensaba que era mi camino. Al final, un poquito en el último momento, me decidí cambiar radicalmente y meterme en la carrera, y la verdad que ha sido un proceso también todos estos años, pues de ir conociéndome también. Yo creo que es un poco lo que siempre nos dicen un poco desde pequeños, o por lo menos yo, mi familia, pues que han sido pues muy ingenieros y muy de números. Entonces realmente cuando empiezo ya el instituto, yo tenía ya la música porque yo toco el saxofón, entonces yo creo que por ahí ya se me iba un poquito el tema de la creatividad, pero todo lo demás, todo lo que viene a ser pues desarrollar hacer muchos dibujos o lo que sea, pues lo abandoné, porque por lo que yo creía que era ya algo de niños o lo que ya se había quedado un poco en el pasado y que no era yo. Y fíjate, el TFG yo lo planteo como un manual en el que hay una parte de teoría respecto a la sostenibilidad y el diseño y una parte más de explicación de herramientas que podemos utilizar en nuestro día a día los diseñadores para tener un impacto menor. Y por otro lado he desarrollado también una página web, es una calculadora sostenible, es para los diseñadores que van a empezar un proyecto, que lo han acabado y quieren ver cuál es su huella y cuál es el impacto que ha tenido. Entonces, en función de los parámetros que tú has elegido, por ejemplo, he elegido papel reciclado, he elegido plásticos o qué tipo de tintas, en función de todo esto obtienes un índice de sostenibilidad, siendo 0 nada sostenible y 100 lo más sostenible, que ya aviso que es imposible. La idea es, en función de lo seleccionado, ofrecer soluciones para aumentar un poquito ese índice y hacerlo un poquito más complejo, para tener ya como una herramienta a la que poder acudir y siquiera antes de empezar el proyecto ya ver el impacto que va a tener y así poder tomar un poquito de decisiones previamente. No pretendo culpabilizar ni hacer sentir mal a nadie, porque aparte de que hay poca información, aumenta ligeramente, no siempre, el presupuesto de un proyecto y obviamente esto tira un poquito para atrás a la gente. Sí que es verdad que si queremos cambiar las cosas hay que hacer pequeños sacrificios y hay que saber que si unos poquitos empiezan, poco a poco ya se va haciendo más mainstream, ¿no? Podríamos decirlo, y probablemente se hará más barato. Por eso también lo que yo quería hablar en este proyecto era la educación, lo importante que es educar para que la gente, primero que nada, sea consciente del impacto que tienen también nuestras acciones como diseñadores, porque si no lo sabemos, todo va a seguir igual.